Qué lindo es alabar al Señor. Feliz sábado tengan todos ustedes. Y es para mí un placer compartir con ustedes este día. Y antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a elevar una plegaria al Señor. Amante Padre que estás en el cielo, una vez más queremos glorificar, ensalzar tu nombre, y que al salir de aquí, Señor, salgamos llenos de tu palabra. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Permita que tengamos mente clara para poder entender estas cosas. Te ruego, Padre, úsame en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que cada uno de ustedes ha escuchado hablar acerca de los extraterrestres, los aliens, los ovnis, que quiere decir objeto volador no identificado. Y una vez estuve leyendo un artículo acerca de automotriz. Dice que en el futuro se piensa que van a haber autos que en lugar de tener ruedas para correr por las carreteras, van a tener una especie de alitas y se van a levantar así verticalmente y luego van a volar. Lejos no está de esa realidad de cumplirse. Saben que el artículo decía que hay un señor en Inglaterra que por falta de dinero él no ha podido llevar adelante su proyecto, y dice que él construyó un carro con unas alas como de aquí hasta allí y el carro en el medio, ¿no? Más o menos este alto. Y dice que ha logrado elevarlo 50 metros sobre la tierra, pero que la propulsión todavía no ha podido llevar a cabo porque teme pues que su experimento vaya a fallar y con consecuencias, ¿verdad? Han habido en la historia personas que se han introducido en este campo y han terminado con la muerte, ¿no? Como lo fue los primeros comienzos de los hermanos Wright, que empezaron con la aviación y mucha gente murieron en un intento, ¿no? Se cuenta que cerca de la capital de México iba un joven con varios más acompañados, viajando como a las 3 de la mañana. De repente dice que al subir una colina vieron un resplandor, pero bien iluminado, bien brillante el resplandor. Y entonces ellos pensaron que tal vez era que estaban construyendo la carretera o arreglándola, porque siempre se usan esas luces de halógeno. Y que resulta que cuando él llegó allá, dice que despertó a sus otros compañeros, los otros jóvenes, y empezaron, dice, a ver que no se trataba de eso. Se trataba de un platillo volador que estaba suspendido en el aire, y dice que bajaba, se movía así y volvía a subir, y de repente dice que brilló una luz y salió volando así, pero a gran velocidad. Entonces dice que él le dijo a sus muchachos, le dijo: mira, yo quiero que ustedes firmen con su nombre y todo lo que vieron conmigo. Y él hizo un acta y con nombre, apellido, el lugar y fecha. Y cuando se encontraron en la iglesia de ellos, fueron y hablaron con el pastor, y el pastor le dijo que le dieran esos papeles. Entonces es un acta firmada de una manera seria. No muy cerca de allí, quizás unas semanas más adelante, venía un autobús con varios pasajeros también, y dice que cuando llegaron allí, cerca de ese lugar, eran como las 4 de la mañana, y encontraron, dice, que había una iluminación también así parecida. Cuando se acercaron, vieron
un platillo volador que bajó hasta la tierra, abrió las compuertas y salió un ser de allí de esa nave. No especifica tamaño ni cómo era, pero lo cierto dice es que ellos vieron eso y él despertó inmediatamente a la tripulación y le dijeron a los pasajeros: observen que todo el mundo se levantó para ver qué era eso. Dice que nuevamente el ser que salió de la nave se percató que lo estaban observando, cerró la puerta, volvió el platillo a levantarse y se venía así, salió después y se perdió en la inmensidad de la noche. Y hermanos, muchos de nosotros que hemos escuchado testimonios como esos, tenemos en nuestra mente una duda, y la duda es: ¿será cierto o será verdad? ¿O será embuste? ¿Será esto una mentira? Pero es que cuando a usted le sucede algo y usted no puede dejar de explicarlo en otras palabras, usted influye en las demás personas, porque con su testimonio usted está convenciendo a las personas de que usted vio eso. Y muchas personas dicen: no, pero eso puede ser un truco, puede ser una visión, un sueño que tuviste, alguna cosa nocturna, pero no puede ser. Por eso dice el Señor Jesús: bienaventurados los que sin ver creen. La palabra de Dios nos advierte acerca de esto, y dice pues el capítulo 2 del libro de 2 de Tesalonicenses lo siguiente. Acompáñenme a la lectura, por favor. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículos 7 al 9. Y dice así, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice el versículo 9, cuyo inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Estos son engaños de Satanás, hermano, porque la historia de todo este conflicto se remonta al cielo mismo, donde empezó el origen del pecado. Dice la escritora Elena G. de White que no se sabe por qué razón entró ese espíritu en Lucifer, quien era el ángel cubridor del trono de Dios en el cielo. Sintió envidia, y lo podemos leer en el libro de Ezequiel capítulo 28 y el versículo 14. Ezequiel capítulo 28 y versículo 14. Déjenme leerse. Dice, refiriéndose al querubín, dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿De dónde provino esa semilla de maldad? No se sabe. Eso quiere decir, eso me indica a mí que antes de este hecho en el cielo había perfecta armonía, en el cielo había perfecto orden, y todavía no existe de hecho, pero esta armonía que hubo
trastornó el hecho de que en el querubín grande protector, en Lucifer, se introdujo la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Mis hermanos, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque aquí es donde empieza el origen de todas estas cosas. El conflicto se inició en la mente de Lucifer, porque sintió, ¿qué cosa? Envidia. Porque todos los ángeles, todos los seres del universo le rendían total, ¿qué cosa? Pleitesía y honra. ¿A quién? A Jesús. Y como Jesús era el que por él fue hecha la tierra y por él fueron todas esas las cosas que hay en este mundo, él sintió esa envidia. Y como empezó la envidia, empezó el conflicto verbal, un conflicto de una guerra de mentes entre los ángeles. Y yo no entiendo cómo fue que ángeles tan bien preparados y tan leales al Señor pudieron dejarse engañar por este hombre, por este ser. Perdón. Y imagínense, este ser pudo con los ángeles, cuánto más podrá con nosotros seres humanos. De ahí que cualquier cosa extraña que aparezca, mucha gente lo crea. De ahí que cualquier cosa que pase, mucha gente se engañará. Pero el Señor es sabio, ¿sabe? Hubo el conflicto y dice que en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 7, dice que hubo una grande batalla. ¿En dónde? En el cielo. ¿Y qué pasó allí? Después dice que hubo una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y dice el verso 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando usted tiene un problema o tiene una persona que lo está molestando y esa persona se desaparece de la noche a la mañana de su vida, qué alivio, ¿verdad?, que sentimos. Decimos gracias a Dios que esta persona se fue. Mi aguijón se acaba de ir. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12 del mismo capítulo, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tienen poco tiempo. El cielo se alegró porque fue expulsado el gran acusador de los hermanos que engañaba. Pero la tierra, ¿qué? Fue la que vino a pagar el plato roto. Porque ahora viene la venganza. Y Satanás no se quedó quieto. Vino a la tierra y engañó ¿a quién? A Adán y Eva, lo que recién había creado Dios, lo engañó. ¿Con qué objetivo? De destruir, de vengarse de todo lo que pasó allá arriba en el cielo, en ese conflicto. Aparentemente esta caída de nuestros padres fue un triunfo para Satanás, pero Dios en Génesis 3:15 les dio una promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Dice que la serpiente te herirá en el calcañar, pero ella te herirá ¿dónde? En la cabeza. Y hermanos,
Dios hizo un plan. Y ese plan fue enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo. Y eso es lo que nosotros conocemos como la primera venida de Cristo a la tierra. Dios viene, crea un reinado espiritual, crea discípulos, crea una iglesia primitiva, pero tienen consecuencias. Hubieron totales malinterpretaciones. Pensaron que Cristo venía a salvarlos del yugo de los romanos. Por eso dijo el Señor: mi reino no es de este mundo. Pero la gente lo malinterpretó. Lo apresan a Cristo, lo incriminan, lo vejan, lo insultan, le traen falsos testigos, le crean falsos cargos, terminan hallándolo culpable, lo crucifican y muere. Pero qué linda es las ideas que tuvo nuestro Dios, porque no mandó solamente a nuestro Cristo a morir, sino que resucitó. Ya después de resucitado, les dice a los discípulos que Él volvería. Está hablando de su segunda venida a esta tierra. Pero el enemigo no está quieto. Y él sabe que le queda poco tiempo. Y él sabe que cuando hay una confusión, hay caos. Y cuando hay caos, hay problemas. Y cuando hay problemas, se crean enfermedades, muertes, malentendidos, y la gente se separa. ¿Saben ustedes lo que hace una leona cuando va a cazar? Ve un montón de animalitos, pero él busca al que está más lejos de la manada. Y cuando empieza la cacería, va detrás de ese animal. Él puede pasar por en medio de todos los animales, pero él va detrás de ese animal. Y cuando lo logra totalmente alcanzar, lo separa más de la manada. Y cuando ya lo separa, viene la fatalidad. Ese es el plan de Satanás. Él ve la manada de Dios que está aquí. Él ve los siervos de Dios que estamos aquí. Pero cuando usted y yo dejamos de estudiar la palabra de Dios, cuando nos enfriamos, estamos separados de la manada de Dios. Y ahí es cuando entra Satanás. Ahí es cuando entra él a detrás de su presa, a perseguirla, hasta que te convence de que esa iglesia no es la que te conviene, que es muy dura, que todo te dice no, que no comas cerdo, que tienes, que no hagas esto, que no bailes, que no juegues la lotería, que no tomes café, que no tomes bebida, que no juegues la lotería. Y cuando te tiene presa en sus garras y tu debilidad se agranda, finalmente te lleva a la muerte y a la destrucción. Por eso vemos, hermanos, que cuando oyen teorías como estas de los platillos voladores, como personas que han muerto y han resucitado, se la creen. Y cuando viene por ahí un profeta, un pastor de qué sé yo y qué iglesia, con teorías nuevas y cosas, palabrerías, se la creen. Cosa curiosa, hermanos, pero el 24 de junio de 1947,
apareció por primera vez estas cosas de los ovnis. Y créanlo o no, en el 24 también de agosto de 1850, 13 años más tarde, aparece el espiritismo. Dice el hermano White que en cierto lugar en New York empezaron a escucharse en unas casas los golpes misteriosos. Ustedes saben que para comunicarse, antes de que fuera el teléfono, había una clave que se llamaba la clave Morse. Y esa clave Morse es nada más que el contacto electrónico, ¿verdad?, de dos puntitos que, de acuerdo a la intensidad que usted lo sostenga o lo suelte, el corto tiempo que le dé, indica una palabra, una letra. Esa es la forma de comunicarse del telégrafo de antes, hasta que apareció el teléfono más directo, y hasta que aparecieron los celulares, hasta que apareció la televisión, la radio. Pero Satanás aprovechó estos comienzos para crear la comunicación por medio de los golpes extraños. Eso es lo que se conoce como el nombre del espiritismo. Y créanlo o no, que 6 años antes de la aparición del espiritismo, vino el gran chasco del año 1844. Fueron eventos, oigan bien, que en el chasco de 1844 todavía no se había establecido la iglesia como iglesia adventista. Oigan bien eso. Y fíjense ustedes que todos estos eventos tenían un solo propósito. Tenían algo de verdad y tenían algo de error. El objetivo de Satanás al utilizar estas cosas es confundir a la gente del error con la verdad. Una vez que haya la confusión en usted ya no sabe en qué creer, porque empieza a crearse la duda. Y la duda lleva a la fatalidad. Dice que la venida del Señor va a ser a la medianoche, en plena oscuridad. Y así como las vírgenes que no estén preparadas, así como los miembros de la iglesia adventista que no estén preparados, serán sorprendidos por la venida del Señor. ¿Se imaginan ustedes que algún adventista esté echando su canita al aire por ahí en una discoteca y aparezca el Señor Jesús? ¿Se imaginan ustedes que algún adventista esté alejado de la iglesia y aparezca el Señor Jesús? Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo con el único objeto de arrastrar personas que no estén firmes en la verdad presente, en el mensaje de los 3 ángeles. Quiero leerles lo que la hermana White dice en El conflicto de los siglos, en la página 681. El apóstol Juan estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin. Y
y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Oiga esto. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. ¿Qué van a aparecer en el cielo, Margarita? Dice signos pavorosos de carácter sobrenatural. Y ustedes han visto un avión que se tambalea, da la vuelta en humo y sale disparado así. No, ¿verdad? Que yo sepa, como yo trabajo en una línea, en la línea de construcción de aviones, el avión para dar una vuelta tiene que ser un amplio radio, porque si hace un radio, un viraje brusco, se empiezan a caer las alas y se puede partir en dos. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenece al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas. ¿Qué dice que van a hacer? No hay iglesias que dicen, ¿qué dicen las iglesias? ¿No han visto esa iglesia en la avenida de Roosevelt? ¿Qué dice? ¿Para de qué? Para de sufrir. Y la gente entra en silla de ruedas y sale caminando. Y la gente entra en bastones y sale corriendo. Engaño de Satanás. No siempre los milagros de Dios se ven expresados en curaciones de este tipo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. El acto capital se coronará. El gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrante, parecido a la descripción que el Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido. Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como que Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Milagros mentirosos. Declara que aquellos que persistan en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que le fueron enviados con su luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes de los más pequeños hasta los mayores creen en el sortilegio y dicen: este es el poder de Dios llamado grande. Pero el pueblo de Dios no se extraviará, hermanos. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y su imagen, precisamente a aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla.
Hermanos, Satanás va a hacer un engaño como lo que está haciendo en los platillos voladores, como lo que está haciendo de las curaciones milagrosas. Y todo aquel que no esté preparado, firme en la palabra de Dios, será arrastrado por estos milagros, estos engaños. Hermanos, termino diciendo lo que dice Mateo en el capítulo 24, lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hermanos, Cristo viene pronto. No permitamos que los engaños mentirosos cieguen nuestro entendimiento, yendo en pos de falsas señales que la palabra de Dios nos ha anunciado. Que Dios los bendiga esta mañana.